Mientras hacemos esta picota de miércoles, se continúa jugando el clásico entre el Barcelona y el Real Madrid. Un partido que, haciendo un paralelismo con el lema del club culé, es más que un partido. O al menos eso es lo que ellos quieren. Porque resulta lamentable que en pleno siglo XXI se mezclen política y deporte. El Fútbol Club Barcelona lleva años erigiéndose en bandera del independentismo a costa de su afición, que vive con igual pasión fuera de la región catalana. Es una lástima que barcelonistas del resto de España tengan que ver cómo el club de su corazón hace todo lo posible por decantarse de forma continua hacia uno de los lados de la balanza de la escisión social que se vive en Cataluña, olvidándose de que hay muchos cientos de miles de aficionados que quieren continuar siendo culés con igual derecho que esos que hacen bandera política del club. El Barcelona ha desperdiciado en los últimos años varias ocasiones de evangelizar de azulgrana todo el país por esta causa. Me refiero a cuando ganó el sextete y vivió su época dorada imponiendo un estilo muy personal de juego en todo el mundo. Pero los continuos desaciertos de mezclar lo que pasa en el campo y el sentimiento de continua identificación política que manifiestan sus dirigentes han hecho que haya cundido el desánimo en una parte de los aficionados de fuera de Cataluña. Esta semana hemos vivido un nuevo episodio cuando la directiva no ha condenado con firmeza la encerrona prevista por aquellos que quieren hacer del club una bandera más del secesionismo. Hoy el diario El País ha publicado un gráfico que estima en porcentaje por comarcas de toda España el interés que despierta cada uno de los dos equipos que juegan el clásico. En el mapa se puede apreciar cómo fuera de Cataluña, en la mayor parte de las regiones españolas, el apoyo al Real Madrid dobla e incluso triplica en algunas zonas a la del Barcelona. Y en parte se debe a que el club blanco ha sabido rentabilizar en apoyos sus triunfos recientes en Europa. O dicho de otra forma, han sabido evangelizar de blanco sus éxitos porque no ha intervenido más factor que el deportivo. Esta es la diferencia que se obtiene cuando se quiere politizar lo que no se debe politizar. Y lo dice un merengón que reclama al Barcelona como imprescindible en nuestras competiciones para que, entre otros factores, el Real Madrid o el Atlético sean lo que son. Buenas noches. Bienvenidos a esta picota, edición número 1062, es miércoles, estamos ya sé en pleno corazón del clásico, pero nosotros somos fieles a la cita y queremos estar aquí para desgranar la actualidad también más cercana, la que no corresponde a ese partido que se está jugando. Vamos a saludar a quienes nos van a acompañar en este análisis de la actualidad. Hoy están con nosotros Rafael Angulo, buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches, después veré a Ansu Fati, a ver qué hace. Antonio Vélez, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Pues mira, saliendo de nieblas, entrando en lluvia, está bien. O sea, también decir, al hilo de tu magnífica perorata, tu magnífica opinión sobre confundir fútbol, deporte, con otra historia tan candente y tan lamentable como la que estamos viendo, en la cercana Cataluña, cercana emotivamente y geográficamente, porque es parte de todos nosotros, que el Barcelona, fuera de la Liga de Fútbol Profesional, y el Madrid también, no tendrían el juego que tienen, ni remotamente el potencial económico que tiene. ¿Qué jugaría el Barcelona si se fueran en la Liga Francesa? ¿Qué jugarían? ¿En una liga interna con el Matador, Granollers, Vilanova y el Sabadell, la Gramanet. Y entonces creo sinceramente que ese juego que ha tenido la dirección del Barcelona es un juego muy bastardo, igual que la vieja burguesía catalana que se aprovechó del resto de España sistemáticamente. Domingo Hidalgo, buenas noches, ¿qué tal? Paz y bien, muy buenas. Feliz Navidad, buena y cristiana Navidad, que estamos ya en la puerta, entonces pues aprovecho para felicitar la Navidad, la cristiana Navidad. ¿Has hablado de evangelizar? ¿Le hace falta eso no solamente a España, a Europa, a todo Occidente? Como decía el Papa San Juan Pablo II, hay que reevangelizar Europa. Está muy bien. Pero ya que has utilizado el término evangelizar, más bien el Barça lo que es un club institucionalmente colaborador necesario con el continuo golpe de Estado
y con la forma de vivir de unas instituciones en las cuales cualquier parecido con la democracia en la región catalana sería solamente una pequeña coincidencia, porque allí no hay libertades, allí no hay igualdad, allí a la policía se le ha denigrado, son los malos, allí los que triunfan son los que se dedican a hacer terrorismo callejero. Y esa es la realidad, y con eso ha colaborado abiertamente el Fútbol Club Barcelona. Y eso es muy triste para, como bien ha dicho Antonio, alcalde, aquellos que aman el fútbol, que les gusta el fútbol, se mezcle con la política. Ya lo hizo Stalin, ya lo hicieron los comunistas, ya lo hicieron los nazis, ya las regiones y las naciones occidentales y democráticas se negaron a ir a los Juegos Olímpicos de 1936 en Berlín. ¿Qué es lo que ha debido hacer el Real Madrid? Negarse a ir a jugar en un sitio donde se va a hacer política y donde no se respetan las libertades. Rafa, ¿quedas tú? No, yo ya he dicho buenas noches, no era la presentación. Sí, era la presentación, pero ya al hilo de lo que estamos comentando. Bueno, al hilo, el otro día aquí en Televisión Extremeña estuvo un culé representativo de Extremadura, que es el presidente Guillermo Fernández Vara, que manifestó estar muy preocupado por la situación, pero no deja de ser del Barça. Es decir, pero que, como dijo una frase que me gustó mucho, que dice, ya, pero ahora cuando le meten un gol al Barça me molesta menos, ¿no? Es lo que está consiguiendo la desafección, por decirlo así. Es lo que ocurre cuando la política penetra en toda la sociedad. No es el fútbol solo, es la cultura en Cataluña, son los medios de comunicación, ahí de una manera capilar han ocupado todo y no han dejado espacio a otras opiniones libres. Eso es lo que ocurre. Esperamos que tampoco lleva... Quiero decir que muchas veces desde el poder económico se silencian otras cosas. El otro día una asociación a la que yo pertenezco, que es la de familias numerosas, el Foro de la Familia, le han retirado la subvención, así, por las buenas. Es decir, que el manejo de los... Yo me parece... Quiero abrir un frente porque Antonio en este es muy... eres muy francófilo. Francia es el país, en Francia el empresario más fuerte es el gobierno, es el que tiene las mayores, y además gobierna con eficacia. Yo esto lo titularía el infierno en el paraíso. Explícame por qué una sociedad que vive, no sé si en la opulencia, pero con unos niveles, unos estándares económicos buenísimos, la gente sale a la calle a cabrear. ¿Por qué en Cataluña los mamarrachos que salen a la calle, su padre tiene un Audi Q7, quiero decir que no son desarraigados, es que son gente de un nivel económico y dice, bueno, ¿y esto por qué están cabreados? Es decir, ¿qué es lo que está pasando en la sociedad que el infierno lo hacen los tíos que viven en el paraíso? Francia marca pauta, tomó la Bastilla en un momento determinado, levantó los adoquines para hacer del sueño realidad, y porque Francia está ahí queriendo hacer un proyecto europeo con más fuerza que nadie, y efectivamente es el mayor empresario, porque lo público en ciertas cuestiones es inevitable. Francia es la dueña de EDF, Electricité de France. Sí, por ejemplo. La mejor fórmula de tener el juego eléctrico en un país. Y bien gestionada. Entonces, tomemos nota, porque eso es lo que tenía que ocurrir en España. Sí, pero ¿por qué ocurre que los que tenemos motivos para salir a la calle cabreados, por ejemplo en Extremadura con el tren y con demás cosas, estamos en la bulia, y los que viven bien domingo se cabrean y cortan las calles y hacen burradas? Esto me parece que es una reflexión muy seria, ¿no? Y quien apoyó ese modelo, entre otros, fundamentalmente, quien activó EDF fue De Gaulle, un militar conservador. A mí me parece muy curioso cómo se nos llena la boca de solidaridad, de igualdad, de desigualdades, y curiosamente, a quien más se le llena la boca de eso, están apoyando que las dos regiones de la nación española más prósperas y más ricas, que son las provincias vascongadas y la región catalana, que son las que quieren destruir la convivencia democrática en el Estado español y en el sistema constitucional que se dio la soberanía nacional española, la única existente, por cierto. No existe la soberanía catalana, ni la vasca, ni la extremeña. Solamente en el sistema constitucional español hay una soberanía, que es la soberanía nacional española. Pues curiosamente, los que van por ahí presumiendo de solidaridad, estoy hablando del Partido Socialista, estoy hablando de los comunistas de Podemos, estoy hablando de esa
por desgracia ya no hay socialdemocracia, porque ya ha sido absorbida por el partido sanchista, ya no hay PSOE. Que vayan hablándonos de solidaridad cuando están apoyando a los más ricos que quieren romper la convivencia entre los españoles. ¿Dónde está la solidaridad? ¿Dónde está el silencio de los corderos de los presidentes autonómicos como Guillermo Fernández Vara, como García Paje, como tantos y tantos, que yo no dudo de que se consideren españoles, pero son más militantes de un partido que en este caso está dispuesto a dejar a la deriva a lo que es el sistema constitucional español? Ya, pero, Domingo, y yo creo que eso hay que mirárselo un poco. Domingo, vale, en una parte tienes razón, pero hay que considerar unas cuestiones. Hay largos plazos que hay que considerar. Es un hecho evidente que en un momento histórico la sanidad se universaliza de las manos del Partido Socialista Obrero Español. Eso no es una butad. Otros venden las viviendas públicas a fondos buitres. Eso es una realidad. Lo que no significa tampoco es que ha habido quizás un trastoque de opinión respecto de los valores de un supuesto ultraliberalismo, cuando Francis Fukuyama en 1991-92 publicó El fin de la historia. Y entonces todo el mundo quiso entender que el liberalismo, el capitalismo a escape libre, iba a darle un salto gigantesco de bienestar al mundo, y no ha sido verdad. Francis Fukuyama se la ha tenido que envainar, porque la situación que tenemos ahora es muy mala. Y entonces hay que recomponer el discurso y las cuestiones que permitan los gobiernos desde una perspectiva redistribuidora, tiempo al tiempo. Bueno, tiempo al tiempo. Después, si llegamos a tiempo, hablaremos del gobierno, ¿vale? Vamos a dejarlo aquí. Por cierto, mucho cuidado. Qué grande es usted, director. Mucho cuidado con los incendios, mucho cuidado con los braseros. En Mérida, un año más, volvemos a tener algún que otro caso de incendio de un domicilio particular, en este caso de una casa, ayer martes por la tarde, en José Ramón Mélida. Muy céntrica. Muy céntrica, además. 2 heridos leves, al final no ha habido que lamentar más daños que, sobre todo, los materiales, pero hay que tener muchísimo cuidado en esta época en la que recia ya el frío y cualquier descuido con un brasero o una estufa pues puede suponer un incendio. Algunos ciudadanos se quejan, supongo que con razón, de que los bomberos tienen dificultades para acceder, en concreto en esa calle José Ramón Mélida, dado que las terrazas, yo no sé si eso, cómo está la normativa, es decir, yo me acuerdo que cuando la Sagrada Cena procesiona, nos las vemos negras, porque el espacio entre el paso, entre los macetones que tiene el museo y las terrazas, pero eso, vosotros tenéis más experiencia municipal, ¿qué hay? Porque hay que prever que los bomberos puedan ir en una situación de urgencia. Totalmente, tienes toda la razón, y además sería exigible de daños a quien es el dueño de las calles, que es el ayuntamiento. Están inventariadas, ¿verdad? Como propias. Pues entonces, huelga que hablemos más, sencillamente que no se puede impedir que pase un camión de bomberos, o no se puede impedir poner obstáculos al juego de los elementos globales, entre ellos un hipotético incendio o una tragedia a la que hay que entrar para asistir a la población. Tú, Domingo, que habías propuesto en su día y me pareció muy acertado, poner en el suelo hasta dónde debían de llegar las sillas, etcétera, a mí me pareció muy... Es que es muy oportuno lo que has dicho. Es que la señalización, y que, bueno, es una evidencia que cuando yo conozco casos, de que le han permitido 4 mesas y 4 sillas por mesa, 4 por 4, 16, puede estar el doble o el triple, pero si no hay que irse muy lejos, démonos una vuelta por cualquier sitio de Mérida y se amplía la terraza por la vía de hecho. Y eso hay que controlarlo. Vamos a ver, la ley o las ordenanzas lo cubre todo, pero ¿de qué sirve que esté cubierto, que esté regulado en una ordenanza si no se cumple? Si no se cumple. Entonces, ¿de qué sirve? Yo sé que para hacer tortilla hay que romper huevos, para hacer unas buenas tortillas. Para que haya justicia social, tiene que haber un Estado de Derecho y no tiene que haber impunidad por parte de quien no quiere cumplir la normativa. ¿Por qué? Porque si yo me salto un stop continuamente y nadie me dice nada, no respetaré un stop en mi vida. ¿Por qué en las carreteras, en las autovías, procuramos todos cumplir la normativa? Porque nos cuesta el bolsillo, porque nos puede costar hasta una buena multa o una retirada del carné. Y porque además hay control por parte de las autoridades. Pero cuando las autoridades se ponen a silbar, porque todo el mundo es bueno,
Aquí todo el mundo es bueno. Y como el buenismo, lo que está trayendo el buenismo es que quien no cumple con la normativa, pues hace lo que le da la gana. Y quien sufre eso, pues es como el que protesta por una terraza porque está la música a toda pastilla. Es usted un facha, no deja usted aquí que la gente se divierta. Entonces, hay que, perdón, alcalde, sí. hay que empezar a respetar a las minorías. Domingo, es público y notorio que hay empresarios que no cumplieron las ordenanzas, la normativa, las normas, están en la cárcel. Empresarios de la madrila, ¿cierto o no cierto? Sí. Y en la última picota antes de este incendio, que podía haber tenido graves consecuencias. Hombre. Y es una hipótesis en la que hay que estar. Naturalmente. Preveyéndola. Quien habla dijo que el centro hay que combinar los intereses de las partes. Sí, señor. Dije, yo vengo a mi casa y no puedo aparcar para bajar la compra, lo que sea, claro. Pone la gente mala cara porque hay una terraza, etcétera, etcétera. Mire usted, vamos a compatibilizar todos los derechos y los horarios. Y esto es muy oportuno y estoy totalmente de acuerdo. Bueno. Hay que prever esas cuestiones, dejando los espacios libres para una situación de porque ahora, y termino, a ver quién se da una vuelta por Mérida, el otro día lo vi, calle Travesía Rambla, haciendo obra, y va una señora acompañándola a otra que iba en silla de ruedas. Y no podía pasar porque estaban de obras, porque estaban ni por la acera, porque en la acera no cabe, y en la calle, la calzada, porque estaba abierta, Travesía Rambla, ayer o antes de ayer. A ver quién es el guapo que en silla de ruedas es capaz de circular por Mérida por las aceras. A ver quién es el guapo que va en silla de ruedas, o que pueda llevar a un niño. Hombre. Dicho está. Venga, vamos a otros asuntos más amables. Esto está muy poco navideño, querido muy Fran. Poco, sí. Perdón, vamos a otro asunto, ¿no? Vamos a otros asuntos más amables que además, también son importantes por cuanto genera también turismo en la ciudad y economía también. Hoy el Festival Stone ha anunciado, este miércoles por la tarde, la inclusión de 5 nuevos conciertos en esta edición de 2020. Se trata de Andrea Bocelli, que os gustará, Andrea Bocelli me encanta, Mónica Naranjo, Roger Hodgson, el ex líder de Supertramp, Pablo López y Morat y Cincinnati, que son dos grupos, Morat, los mexicanos. Tremendo. Colombianos Morat. A mí, porque Stone lleva 5 años solo, en realidad. Sí, cumple 5 años ahora. Y me parece tremendo. No sé si los datos, los que daban el nivel de ocupación en los hoteles de Mérida, los días que hay conciertos, casi se acerca lleno, sí. al 100%. Sí. Se acerca. Esto es una inversión tremenda. Lo que pasa es que ya, es decir, fines de semana, es verdad que empieza Sting y no es en porque el eje es el Teatro Romano. Bueno, Sting canta en el albergue, el 2 de agosto, sí. Que por cierto, 50 euros la más barata, O sea, para que veas si eso mueve, en la economía mueve. Y ese concierto de la gira más barato, el de Mérida. Pero es que además hay noticias sorprendentes. Ya no hay entradas para José Luis Perales. No. O sea, se han agotado. Y efectivamente lo que hace este hombre, el Lobo, en 5 años es sorprendente. Con el paraguas del Teatro Romano, es verdad. Pero bueno, es que me parece que es bueno para Mérida, es bueno para el negocio de Mérida, y insisto, que el nivel de ocupación de los hoteles se queda lleno total. O sea, a mí me parece... Hay que decir que esto se suma a los otros 7 ya anunciados. Estamos hablando de... Sí, porque el 8 de septiembre es Sting, Estopa, como el día hemos dicho, 3 de Extremadura es Estopa. Pastora Soler, Amaral, Estopa, Ana Malikian, José Luis Perales, al que ha hecho referencia a Rafa, y el tributo a Wynn, que es magnífico, por cierto. Malikian han hablado también es muy muy bien. bueno, Malikian. Y Malikian fabuloso, ¿no? Malikian estuvo aquí con el Festival de Teatro, lo trajo Cimarro. En una edición, creo que hace 3 o 4 años aproximadamente. A mí creo que por tanto, 12 conciertos, y atención porque quedan todavía, según la organización, más por anunciar. Está arriesgando mucho porque ya los conciertos, el 2 de agosto es el primero, el 28 de septiembre es el último, que se va a alargar a octubre también. Claro, ahí me tendré... No, van a hacer, va a haber fines de semana con 2 y hasta 3 conciertos, viernes, sábado y domingo. Sábado y domingo, o viernes y sábado, o viernes y domingo. No, pero no puede ser porque hay festival de teatro. No, pero claro, vamos a ver, salvo Sting, que se sale, digamos, fuera de la programación normal del Festival de Música, que es el 2 de agosto y coincide con el Festival de Teatro, pero como se hace en el albergue no interrumpe, el resto, te digo, Pablo López el 27 de agosto, Morat el 29 de agosto, Pastora Soler el 30, o sea, al día siguiente. Lo que me tienes que decir es qué día de la semana hay, porque que yo sepa, el festival es de miércoles a domingo, ¿no?
No, de música son los El fines de Festival semana. de Teatro Romano, Sí. el teatro está ocupado de miércoles a domingo. Sí, pero ya acaba. A final de agosto acaba ya, Rafa. bueno. A final de agosto ha acabado el Festival de Teatro. Vale, Justamente cuando acaba el siguiente fin de semana ya es el de música. Vale. Entonces no se solapan, que es a lo que tú te refieres. Más Amaral, 4 de septiembre, esto para que tú decías, el 8 de septiembre, Sí, el Día de 8, Extremadura, Mónica Naranjo, el 11 de septiembre, Malikian, el 13, Andrea Bocelli, el 19, José Luis Perales, el 20, que ya está agotado. Por cierto, a mí me han llamado a ver si conseguía entradas, es imposible. En 10 días se han agotados. Roger Hodgson, el 25 de septiembre, y God Save the Queen, que es el tributo a Queen, el 26 de septiembre. Por eso digo que habrá fines de semana con 2 y hasta 3 conciertos, en función de los que se vayan anunciando, porque tampoco se puede ir mucho más allá de octubre teniendo en cuenta la meteorología. Sí. Este año sí, porque no ha llovido, pero A vamos. mí me gustaría hacer, bueno, no sé si alcalde querrá. Venga, a ver, Antonio. Yo, este tema, me parece muy bien que hagáis la publicidad esta, y no tengo nada que decir, pero yo creo que ese recinto hay que convenir cuál es su vocación. ¿eh? Es decir, también la Plaza de Toros, si en un momento determinado Acedo lo hubiera comprado, no hubiera permitido, lo hubiera comprado otro por 600.000 miserables euros, que es por lo que compró el señor que la tiene en la mayoría de la taurina extremeña, de la sociedad anónima, pues es un recinto cojonudo, porque la gente que va a ver a Manu Carrasco, mismo le da ahí el Teatro Romano, que donde sea. Yo he visto a esta gente, y a Aramanikian también, que es estupendo. Pero claro, el Teatro Romano no es del Ayuntamiento ni de la Junta, es patrimonio de la humanidad. Y es un elemento que está ahí desde que Álvaro Figueroa, conde de Romananes, le torció la mano a los pachecos y compró los cortinales aquellos a un precio convenido, adecuado para que el Estado lo comprara. Álvaro Figueroa, conde de Romananes, ministro liberal, de Canaleja y luego primer ministro. Quiero decir que la historia es la historia. Es decir, no tenemos un recinto tan excepcional como ese para que el juego empresarial funcione exclusivamente. No, hombre, pues habrá que establecer, creo yo, en defensa de lo que es el interés de la ciudad, los elementos adecuados. Ahí reapareció Carreras, después del trasplante de médula, ahí, y vino todo el mundo, pero y suscitó la noticia importancia en todo el mundo. Pero claro, seguramente esa vocación es mejor que el que venga Perales. No sé si es que Perales no puede ir a otro sitio, pero en todo caso el recinto al menos exigiría un debate para lo que sea conveniente y lo que no sea conveniente respecto de un monumento que es del mundo y que a lo mejor no conviene vulgarizar tanto. Digo vulgarizar no en el sentido de disminuir el caché de estas personas, que por cierto es una entrada cara porque lógicamente el recinto, la capacidad es menor. En el metropolitano nuestro o en el de Barcelona han actuado gente y han llenado igual. O sea, que quiero decir 50.000. que este tema hay que hablarlo porque al final, efectivamente, Mérida tiene una comba que empieza a ser cada vez más fuerte, quizás por el patrimonio de la humanidad de la UNESCO, el Museo de Moneo, una serie de circunstancias que le han dado a Mérida un respaldo fuerte, con decisiones políticas en su momento importantes, pero cuidado, ahora se está dando una circunstancia que yo quiero no desaprovechar para ponerla aquí y llamar la atención de un tema muy preocupante. Hace unos días aparece en el periódico de que el consorcio está muy contento porque los constructores que van a construir en la embocadura entre Pedro María Plano y Calderón de la Barca van a permitir que eso sea visitable en el sótano. Pero cuidado, de ahí al templo de Diana hay al templo de la calle Viñeros hay la misma distancia que hay del foro de Sagasta al templo de Diana. Es decir, es posible que sea un gran pórtico del foro, porque hay ninfeos, fuentes públicas, piscinas, grandes dicen piscinas, son fuentes públicas. Y hay una columnata excepcional que se vio cuando se abrió Pedro María Planos con Calderón de la Barca. Si eso no es un espacio para prospectar, abrirlo, no en un sótano, sino al aire libre, con sus columnas, como los templos de Córdoba, los templos que hay en Oriente Medio, que son 4 columnas, pero que son un nivel de visita fuerte, pues para mí eso tiene la misma importancia, como mínimo o más, que el foro de Sagasta. Y el foro de Sagasta, cuando se expropió a quienes estaban ya construyendo allí, a principios de los 80, fue una decisión importante. Y ahí está el foro de Sagasta, con clípeos reconstruidos, efectivamente, con clípeos artificiales, los originales están en el museo,
Y claro, eso es un elemento importante. Pues eso es lo que yo pienso también que hay que hacer en Calderón de la Barca con Pedro María Plano. Eso, el consorcio o quien corresponda tiene que considerar lo que yo estoy diciendo, con todo el derecho de que en un momento determinado algunos nos jugamos el tipo para abrir las murallas, el restaurante Rivero, lo de la Angelita, la de los jamones, etcétera, etcétera, para limpiar Mérida. No se expropia nada. Claro, si el problema es económico, porque el consorcio no tiene recursos, pues habrá que recurrir a la ley de patrimonio del 85 para decir si ahí hay que intervenir o no hay que intervenir, porque yo creo que hay que intervenir. Por lo tanto, vuelvo al hilo del teatro. Hay que aflorar, al menos, las partes importantes del suelo de Mérida, que no tiene que estar al juego de la comba de unos constructores o de unos propietarios, porque para eso está un elemento que puede perfectamente combinar ambas partes, y que no se quede el problema en un vis a vis, en un debate, en un rifirrafe, entre el Ayuntamiento y la Junta con la calle Holguín, con la ampliación del foro de la parte de ese templo del foro provincial. Con lo cual, veamos para qué sirven las cosas, no solamente en un recinto de espectáculos, pues eso es así, hagámonos de la Plaza de Toros. Hagámonos de la Plaza de Toros, muy sencillo. El Ayuntamiento crea la taurina municipal, la hace una pastilla al otro y se la compra se la queda por lo que le costó. Punto, 600.000 euros. Porque se ha quedado para tomar copas, no para hacer espectáculos de ningún tipo. Porque además hacer espectáculos ahí tiene un riesgo porque la salida se bloquea. Bueno, hablamos o seguimos hablando desde el Festival de Música, que era el tema. Bueno, yo voy a comentar a su vez lo comentado por el alcalde Antonio. Efectivamente existe la controversia de si utilizar el Teatro Romano para este tipo de eventos. Yo parto de la siguiente base. El Stone, este tipo de actuaciones y de organizaciones, evita, quita, impide que en el Teatro Romano a su vez se realicen, como se vienen realizando desde muchos años, las obras de teatro clásico que se vienen haciendo. Porque si hay que elegir elegir me refiero, pero yo entiendo, o por lo que veo, el Stone, este tipo de actuaciones, no está impidiendo que se desarrolle en su labor normal para el Festival de Teatro Clásico. Hay una compatibilidad, creo que eso es algo objetivo. Y ahora voy a la función social, que la izquierda siempre dice que va buscando y la solidaridad, y que la realidad va por otro lado. La izquierda dice pero no hace. ¿Por qué digo esto? Cierto y verdad es, lo he comentado más de una vez, que se reúnen, se agrupan y agolpan miles de personas en esa zona, en una superficie que realmente no es grande. Todo el anfiteatro, teatro, Museo Nacional de Arte Romano, calles adyacentes. Es un río de personas. ¿Por qué? Porque hay un éxito de público, evidentemente. Pasa exactamente igual que con los partidos de fútbol. En los partidos de fútbol está todo preparado, sin embargo, aquí no, aquí está todo constreñido. Y yo vuelvo siempre a lo mismo. ¿Dónde mean los miles de personas que van allí? ¿Dónde hacen sus necesidades mayores? Tienen que pedir permiso. Porque hay algo que yo, además desde aquí, exigiría que a su vez exigiera la administración. No puede haber un restaurante donde hay 200 personas comiendo con un solo servicio para hombres y un solo servicio para mujeres. Eso de momento. Debiera exigirse más espacios para los VC. Segundo. Estás adelantando a quien corresponda, ¿lo sabes? Sí, pero... Los dos lo habéis hecho. Perdón, tiene que ver con el tema de Stone. Porque claro, ahí hay miles de personas que van. Segundo, no tienen por qué los establecimientos privados asumir la carga pública de que la gente que no está en sus establecimientos pasen a sus servicios. Grave error de Antonio Rodríguez Osuna no haberse puesto, y se lo pregunté aquí, con respecto a la Plaza de España, que no se me olvida. Segundo, ahora es momento, porque hay espacio, porque se está arreglando la zona del anfiteatro y de la Casa Romana, de construir de una santa vez unos servicios públicos allí.
¿Que haya que pagar? Pues bueno, habrá que pagar como pasa en el resto de Europa, no pasa nada por eso. Pero dar ese servicio, es que eso es una obligación social. Es una obligación social. Y vuelvo a apelarlo. Venga, sobre el Stone, por favor, no nos salgamos del tema. Yo ya he dicho mi opinión. aclaración más? Ojalá Antonio quería hubiera más empresarios como este puntualizar. Lobo, y me parece positivo. Y además me parece que organiza bien las cosas. Y que este año arriesga mucho, Cuidado, pero arriesga su dinero. Quiero decir pero me parece un empresario admirable y no he cruzado una palabra con él en mi vida, pero ojalá hubiera más. No, yo quizás no me he explicado bien, no me habéis entendido. Yo no estoy en contra de este tema. Estoy simplemente suscitando una cuestión un debate sobre el uso público que debería, del ¿no? terminal. El uso público y la idoneidad de lo que se pone ahí. ¿Me entiendes? ¿Me entendéis? O sea, más adscrito a su trayectoria, y a su conformismo, a su conformidad Antonio, lo que pasa es que arquitectónica. has abierto una espita un tanto No, claro, difícil porque es decir, de catalogar, porque Manu ¿dónde Carrasco- se pone Manu la Carrasco- frontera entre quién es apto para estar en el Teatro Manu Romano Carrasco, y quién no lo es? No, pero Ostras, lo concreto. eso es ¿Manu difícil. Carrasco interesaría a un señor de Montpellier o a los señores de Lyon? Pues no. No, es un producto interno. Pero ¿interesaría una ópera de corte clásico como se hace en otros lugares de Europa? Pues sí. ¿Y entonces qué suscitaría eso? Un elemento más acorde con su evolución, con su realidad arquitectónica, su singularidad, su monumentalidad como patrimonio de la humanidad, un elemento que por encima del lenguaje, por encima del idioma y por encima de la cercanía y de los cercanos, está el elemento, por eso me refería a Carreras, porque nada ha suscitado más expectativa que cuando Carreras reapareció Antonio, ahí. algunos de estos conciertos claro. que vienen son sinfónicos. De acuerdo. Con la Orquesta de Extremadura actúa en estos conciertos en varias ocasiones. Mantengo lo que he dicho, y sin ningún tipo de conveniencia. Creo que por eso he contado cómo nos hicimos de ese teatro en la historia, de la mano del conde Romanano, de la mano de Mélida, por eso lo he dicho, porque creo en la singularidad de ese edificio, de esa construcción, de sea modelo Vitruvio, o sea el que sea, y esa singularidad implica quizás un juego mucho más internacionalista que localista. Es mi opinión y la mantengo. Hay una singularidad ahí. Alguien, antes de que grabara un gitano con la Sinfónica de Londres, trajo a José Monje Cruz, camarón de la isla, el mismo que pudo empatar en la historia al Caracol cuando en 1921-22 falla Lorca, etcétera, etcétera, hicieron el concurso del Cante de Granada. Cuando hoy el flamenco está en la universidad y seguramente podía haberse institucionalizado ese tema. Lamentablemente algunos no fuimos o nos echaron del ayuntamiento y entonces pues no fuimos. Salimos del ayuntamiento y no se produjo esa consolidación del tema flamenco, tan importante como puede ser el Carrasco o quien sea, como en el lenguaje universal, que hasta los japoneses lo adoran. Yo estoy hablando de internacionalismo, del papel internacional de ese recinto. No estoy hablando de que sirva simplemente de un gran teatro que no hay que climatizar, ni hay que enfriar, ni hay que tal, porque está ahí y sugiere una escapada de Madrid estupendamente, o de Sevilla, un fin de semana magnífico. Pero claro, yo estoy hablando de otra cuestión. Estoy hablando de Nimes, estoy hablando de Bayreuth, estoy hablando de otros juegos mucho más grandes en el sentido de su internacionalidad, no de su simplismo puramente de recinto de atracciones, que para eso podría haberse recuperado la Plaza de Toros. Y aprovecho también para contar lo de Calderón de la Barca con Pedro María Plano, que esas columnas tenían que aflorar al aire libre, porque los temas de los sótanos simplemente han resuelto un problema económico porque no había dinero para expropiar y cumplir la ley del patrimonio. Porque la ley del patrimonio, si tiene noticias de este tema, los mentores no pueden permitirlo. Lo diga el consorcio, lo diga quien lo diga. Dicho con toda educación, permitidme que me apasione porque quiero a esta ciudad y siento tremendamente que no se valore su singularidad. Algunos nos rompimos la cabeza para que fuera patrimonio de la humanidad, en contra de muchas opiniones que quisieron impedirlo. Y esta ciudad tiene que hacer valer su singularidad, y esa es la más importante. El ser el gran recipiente arqueológico, el niño dormido en los brazos del gigante que decía Larra. Dicho queda. Vamos a hablar ahora de otra cuestión porque el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura aprobó ayer martes la oferta adicional de 1.622 plazas en la Administración General para estabilizar el empleo temporal
de personal funcionario y laboral. Este acuerdo se adoptó el pasado 28 de noviembre en la Mesa Sectorial de Funcionarios y la Comisión Negociadora de Personal Laboral. Al tratarse de una oferta de estabilización, la fase de concurso va a tener más peso, alcanzando el 40% de la importancia de la convocatoria. Del total de plazas ofertadas, se reservará un cupo del 10% para personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%. Bueno, uno de los intentos y de las reclamaciones, además, también sindicales que venían realizándose, y es que hay mucho empleo temporal en la Junta de Extremadura. Llevamos unos cuantos de años en los que las convocatorias de funcionarios, de plazas de funcionarios, no eran suficientes para cubrir la renovación de la plantilla pública. Por tanto, esto viene, pues, digamos, de alguna manera, a equilibrar la balanza. Antonio. Sí, a mí me parece bien, ¿no? Yo creo que luego habrá aquí el rifirrafe natural, el toma y daca, los pulsos con los sindicatos que están ahí, que deben estar ahí, que es su función. Me parece muy bien. Es curioso porque en este tema, aunque sea anecdótico, yo lo tengo que decir, que estoy encantado de que se produzca este elemento porque el empleo público es fundamental. Pero me han comentado algunos, curiosamente, respecto de la cuestión educativa, algo que me ha sorprendido, y es que en el tema, como hemos transferido mucho a excesiva tecnología y a pocas humanidades, la formación de nuestros hijos, de nuestros nietos, de tal, pues algunos me han comentado, parte interesada, evidentemente, algunos muchachos, no se convocan plazas de filología clásica. Digo filología porque en Mérida tenemos una referencia histórica que era Zamora Vicente, un gran filólogo, filología clásica, y especialmente, no digo que se convoquen muchas, pero algunas, ¿no? Y que incluso alguno me ha comentado de que no se convocaba ninguna plaza de filología griega, filología clásica, sección griega, en secundaria me estoy refiriendo, con lo cual lo apunto aquí a quien corresponda, porque yo creo que conviene no perder nuestros orígenes, ¿no? Y en la formación de los niños, si hay una posibilidad voluntarista o individual o personal de aprender ese tema y entra dentro del sistema, pues lógicamente sugiero que se considere. Transfiero a gente, varios que me lo han comentado. Dilo en la picota, Antonio, porque bueno, pues la picota es que nos ven y somos también portadores de opiniones. Entonces, yo encantado con que se convoquen plazas, me parece, porque creo firmemente en lo público, pero y también en lo privado, pero en lo público, lo que son servicios públicos. Pero hago ese inciso de que se convoquen algunas plazas también de filología latina y griega. Muy bien. Domingo. Decir algo en contra de lo que marca el pensamiento único de la partito-sindicatocracia, es decir, los partidos políticos y los sindicatos, los grandes privilegiados, artículos 6 y 7 de la todavía vigente Constitución de la Nación Española, bueno, no es fácil, porque es salirse del pensamiento único. Pero de esa pequeña cifra que tú has dicho, después entraré más en profundidad, de manera lo más rápida posible. Un discapacitado que tenga más del 33% que esté trabajando en la Junta de Extremadura, que sea uno de estas personas, de estas plazas, tiene un 50% que solamente por estar trabajando va a entrar. El 50% por su sola presencia. Pues tiene un 10%, sí, de plazas que se reservan y el 40% de la fase de concurso. Es decir, que mi pregunta es, porque se supone que esos puestos de trabajo están en la RPT, de esas cosas que hablan. RPT es la relación de puestos de trabajo de la Junta de Extremadura, que no sé dónde se publica para que se publicará en algún sitio y todo lo demás, pero eso está bien escondidito. Y entonces, se supone que en la RPT están ya cubiertas esas plazas. Luego entonces, están cubiertas entre comillas, cubiertas habiendo entrado de la forma que haya entrado cada uno. Bolsa de trabajo, no sé qué, no sé cuánto, haber entrado a través de GPS, o GEPESA, como Conchile se llame, o haber entrado a través de un contrato de becaria, en fin, yo qué sé, las miles de formas que hay para entrar por la puerta de atrás, eventualmente o temporalmente, de manera teórica, en la administración. Y ya que están ocupándose esos puestos de trabajo,
Resulta que quien ha entrado de esa manera, pues entonces tiene ya un 40%. Firmar el examen, firmar la prueba es un 40%. Y yo ahora me pregunto, ¿dónde está el criterio de igualdad con aquellos otros restos de españoles que tienen la titulación consiguiente, que han estudiado y que se están preparando esas pruebas, cuando sabe perfectamente que si yo soy de los que estoy dentro y os presentáis vosotros tres, yo llevo ya un 40% más que vosotros? A ver quién me va a quitar a mí la plaza, ni aunque fuerais vosotros, bueno, salvo que seáis Pedro Sánchez, que como todos sabemos, él hace lo que hace con las tesis doctorales, y las tesinas y las historias. Entonces, como Casado, exactamente igual. Si la partitosindicatocracia es así, tú por mí y repartimos el poder, esa es la partitocracia, mi querido alcalde, y eso es así por desgracia, es repartirnos el poder, y los sindicatos de la mano. Entonces aquí yo apelo, y me parece mal, que haya este criterio de desigualdad, porque me parece injusto, me parece insolidario que aquellas personas que están preparándose oposiciones, por mucho esfuerzo que hagan, no van a poder acceder, salvo que empiece la mecánica de hecho, y es bolsa de trabajo, te vas metiendo, pasan los años y a tragaderas. Y a esto le llaman una administración imparcial y una administración en la que hay el acceso a la misma para trabajar mediante un sistema justo. ¿Esto es justicia? Para mí no lo es. Rafa. A ver, si yo fuera el jefe, el encargado de prensa de la Junta, yo felicito a Concha, sí, la noticia, aunque yo creo que Concha está más bien con el presidente. Porque es que esta noticia, no sé, me parece irrelevante, porque el titular parece como que... ¿1.600 puestos de trabajo te parece irrelevante que entren como van a entrar? No, entrar no, ya están. Por eso... es hacer fijos a los que ya están, claro. Luego no aumenta. Es verdad que la ilusión de muchos jóvenes, no sé si ya intentar tener por desgracia, es ser funcionario, porque es lo que te garantiza tener un sueldo fijo y estar así. Yo entré en la Junta como laboral fijo, y después nos hicieron un curso de función hace la tira de años, vamos. Es los históricos, como decía el otro. Me acuerdo que Antonio Ventura y yo éramos del mismo grupo. Eran las históricas irregularidades que siempre se han venido practicando. Si tú lo dices, Domingo. Pero que en realidad esta noticia no es que se creen puestos nuevos, es hacer fijos a los que ya están dentro. No sé. ¿Cómo han entrado? Domingo, ¿y por qué tienes la perversa opinión de que todos estos han entrado por la cara? No es que no lo sé. Es decir, ¿en qué te basas para decir eso? No, hombre, si yo no digo el cómo han entrado, a mí me parece mal que tengan un 40%. El que se presente a pecho descubierto, de frente, y en igualdad de oportunidades, que no la tiene el que no está adentro. Domingo, y esa es la discriminación. Domingo, si te pones a buscar discriminaciones, vete al País Vasco, a Cataluña, a Valencia, a Baleares, claro, donde si no hablas una determinada lengua no entra. Claro. Si te pones a buscar discriminaciones salariales, vete a esos sitios, que ahí sí que es sangrante. Pero no tenemos por qué pensar que la gente ha cedido mal a un puesto temporal. No, yo no lo pienso así. Que habrá casos, por supuesto, Rafa, pero curiosamente los casos siempre son de los que están arriba. Rafa, vete al nivel de asesores, vete al nivel de tal, claro, y yo a lo mejor te lo digo. De funcionario, de personal laboral fijo y después de no sé qué. Pero yo no voy a eso, yo no voy como han entrado. Yo lo que me parece mal es que tengan de 10 puntos, 4 ya, por firmar. Y tú que te presentas de fuera, no tengas esos 4 Domingo, puntos. Pero eso es legal, ¿no? Todo lo legal no es lo justo, ni es ético, ni pero... tiene equidad por eso. Hoy no estamos muy navideños, querido director. No estamos muy navideños. Es que hay que apuntarse al buenismo también, al pensamiento único. Es bueno que haya debate, porque y precisamente también este programa va de eso, indudablemente. Vamos a entrar a quien corresponda. Venga, que si no, no llegamos. Antonio, empezamos por ti, porque creo que hay un movimiento nuevo, una asociación. Bueno, hay una cuestión que en Mérida que se ha creado, ¿no? Que a mí me satisface mucho. Yo comprendo que haya mucha gente que no le gusta esta historia, pero yo creo que hay que concretarla. Se ha creado una plataforma por defensa felina de Mérida. Es decir, los gatos. Los gatos son compañeros de viaje, como el resto de los animales. Curiosamente, hay cierta una animosidad social, porque hay colonias de gatos que la gente atiende. Y, lógicamente, los gatos son de todos, son del pueblo, son del ayuntamiento, que tiene que ordenar esa historia, porque hoy
tienen elementos protegidos, que los protegen. Claro, ¿por qué hay animosidad contra los gatos? Porque ellos lo que pretenden desde la plataforma, desde la plataforma, yo me he adscrito a la plataforma, es educar. ¿Por qué los gatos tienen esa mala prensa? Porque quizás, lo decían, cuando hay un papa famoso, Gregorio IX, estuvo en el primer tercio del siglo XIII, que dijo taxativamente, expandió en la cristiandad, Gregorio IX, que los gatos eran la imagen y la actitud de Lucifer. Entonces criminalizó a los gatos. Curiosamente, escasamente un siglo después, a mediados del siglo XIV, reventó la peste negra en Europa, porque los gatos fueron diezmados, masacrados. O sea, ¿qué se arguía en una sociedad feudal tan feudal, tan cristianizada en el sentido del poder del cristianismo como poder feudal, una parte importante, cobraba diezmos y primicias, y si un papa decía eso era de obligado cumplimiento. Fueron diezmados brutalmente. ¿Por qué? Pues porque entendían que eran la imagen de Lucifer, se demonizaron. La peste bubónica, la peste negra, es una bacteria que transmiten las pulgas, que a su vez las cabalgan las ratas. No hubo gatos y hubo una tremenda brutalidad, un siglo después, el siglo XIV, 1340 y tantos, 15 años de peste negra, donde murieron 50 millones de personas en Europa. Quiere decirse que ese tema ya no tiene sentido, porque la sociedad tiene que entender que los compañeros de viaje están ahí y que haya gente en Mérida que aboguen por esta posición asumiendo elementos facultativos, veterinarios, etcétera, etcétera, para tratar de cuidar a unos animales que son compañeros históricos y que han rendido un tremendo servicio a la humanidad. El único problema que tenían, según decían en aquella situación feudal, que no eran sumisos, porque eran libres, pero el gato es limpio, muy independiente, el gato es limpio, el gato elimina enfermedades. Apuntan a que es el animal doméstico del futuro, sin duda, claro, porque es un animal muy doméstico que vive muy en el entorno de casa. Entonces, yo supongo que esta plataforma defenderá a las colonias de gatos que sí están en la ciudad. Claro, ¿no? Efectivamente, y ordenarlas, no por imperativos de actitudes caprichosas de nadie, sea administración, sean facultativos del ayuntamiento, que sea. Es decir, aquí viene un indocumentado, una señora X, porque tiene sus conflictos, su casuística, que yo no la quiero plantear. Yo quiero plantear que a mí me parece muy bien. ¿Por qué? Pues porque hoy esas cuestiones se tienen que asumir. Igual que, por ejemplo, una persona grandiosa, gigantesca, Oscar Wilde, que decía, digo al hilo de esto, decía que cada vez que cuanto más conozco a los humanos, más estimo a mi perro. Pero curiosamente, ¿por qué se demonizó a Oscar Wilde? Porque era homosexual. Y la sociedad pictoriana lo masacró. Hoy eso sería impensable. Hoy un homosexual, un gay, eso es una sociedad diferente, afortunadamente. Habrá sectores que no lo entienden, habrá organizaciones políticas que no lo entienden, que tienen ese machismo, pero eso es una realidad. Y los gatos, exactamente igual. Yo he dicho aquí algo que puede parecer una barbaridad, pero lo sigo manteniendo. Mientras que la humanidad críe animales, los cuide, les ponga antibióticos para luego matarlos y comérselos, no hemos salido del neolítico. Lo digo claramente. Hoy se venden hamburguesas, afortunadamente, que son vegetales, porque las leguminosas, las judías, los frijoles, tienen tantas proteínas como la carne de cerdo. Es la misma. Y elaboradas adecuadamente son perfectos, son alimentos completos. Pero en fin, esto es un escape. Yo lo que digo es que estoy muy satisfecho con este tema. Ya se ha conformado, por tanto, esa plataforma y empieza a caminar. Claro, y a los gatos hay que protegerlos y castrarlos, esterilizarlos, etcétera, etcétera. No cortarles una oreja para señalar lo que por lo visto se hace, de parte de no sé quién lo dice. ¿Cómo? Repite. Sí, que para señalar a esos gatos le cortan la segunda incisión en alguna oreja. Yo te ruego que los invites aquí, te lo cuentes, yo estoy ahí como un afiliado puro y simple y nada más. Pero me parece importante porque creo que hay que hacer una sociedad más humana, más permisiva, más sensible ante todo. No estamos solos. Aquí el único que se carga el planeta es la especie humana, que a lo mejor hay que plantearle otra salida, que se vaya a otros planetas los excedentes, o que se limite el nivel de individuos, ¿no? Bien, podría decir alguien que diría, qué barbaridad.
pero quiero decir que aquí hay una problemática clara, que hay que entender. Si mañana desaparecen las abejas, este modelo social que tenemos, no duramos 3 años, curiosamente. Y las abejas pueden desaparecer, porque aquí parece que a alguna gente le interesa más las ganancias de Monsanto, o de Bayer, o de las grandes empresas de insecticidas, órganos fosforados, residuales, malos, por encima del conjunto, del nivel. Claro, y esto es una historia... Vale. Muy bien. Antonio, vamos, seguimos a quien corresponda muy rápidamente, muy Rafa. Rápida. La primera, la más entrañable. Una familia de Mérida ha hecho pública, por eso lo digo, si no yo no lo citaría, una carta que se titula De otra pasta, en el momento más trágico que puede tener una madre en la vida, que es la pérdida de su hijo. Esta carta a mí me emociona mucho, como pueden comprender, porque además los conocía y los conozco. En esta carta es el elogio más grande que yo he visto a la Policía Municipal de Mérida en los años que yo tengo de vida, y a la labor humanitaria que hace la Policía Municipal en estos casos. Simplemente quiero dejar constancia de esto porque es impresionante. 1. 2. Otro tema. Un colaborador de esta casa, Ángel de las Heras, Angelito de las Heras, me puedo permitir esta familiaridad, en una de sus facetas, que es como presidente de la Asociación de Belenistas, ha vuelto a colaborar en el Belén municipal, que son, la tira, son más de 140 metros cuadrados de Belén, cantidad de piezas de barro, bueno, tengo, si quieren ustedes le hago 200 figuras de barro, 30 casas, han estado 10 personas más de un mes, muy recomendable. En la biblioteca. Centro Cultural Cazaba. Vale. En la biblioteca, y además es que es muy bonito. Bueno, a mí me recuerda a viejos tiempos de cuando este Belén estaba en otro sitio, en la calle Calvario, pero bueno, el ayuntamiento, muy bien por el ayuntamiento, y Ángel de las Heras en su línea de reivindicar a la sociedad civil emeritense en unas facetas o en otras. ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Filántropo y un hombre desprendido por lo interesante. Y tercero, el pesar por noticias que pasan desapercibidas, pero que a veces son aldabonazos a lo nuestro, ¿no? Es decir, hombre muerto en un cajero en Mérida. Oh, caramba. Que ahora venimos en Navidad, ¿no? Y además un hombre muy peculiar, porque este hombre en concreto no pedía dinero. Pero que estas veces son toques de atención de decir, oye, Rafa, que si vas por la calle hay gente que lo está pasando mal y a lo mejor no te enteras. Estas eran las 3 cosas que te quería comentar, querido director. Muy bien. Pues dicho queda. Te robo brevedad, Domingo, por favor. Sí, brevedad. Voy a hablar un poco de los gatos. A mí me parece muy bien esa asociación que habéis creado, alcalde. No, que se ha creado, yo no la he creado. Que se ha creado. No la creo. Pero yo pediría... Yo me he adscrito. Yo pediría que eso no significara más gasto público y buscar subvenciones. Cada uno que se pague lo que cree. ¿Y cómo lo solventamos? ¿Las colonias de Cuotas, gatos qué vamos? cuotas. ¿A tiros con ellas? Las cuotas de los socios. ¿De quiénes son los gatos? Las cuotas son de los Los socios. gatos que están en bulevares, en solares, en alamedas, ¿de quiénes son? Sobre eso. Bueno, ¿O quieres que vayamos que vayan a tiros? no, a tiros no. La sensibilidad ha mejorado. Quiero decir, Domingo. me ha encantado tu intervención, alcalde, pero para que vean lo que es la desigualdad en los medios y cómo van las propias corrientes sociales. Si con lo diáfano que has hablado, lo claro, lo libre que has hablado, se pudiera hablar por alguien que esté en contra del asesinato legal que es el aborto y en contra de la eutanasia que la tenemos, y no se le tache a quien quiera decir eso, de lo que se le tacha es cuando en la nación española y en Occidente habría pluralidad y libertad. Sí. Y sería, como bien has dicho, alcalde, una sociedad más humana, porque yo soy de los que pienso que el asesinato legal, es decir, el aborto y la eutanasia, deshumaniza a la sociedad, que es en lo que nos encontramos. Y naturalmente no tengo nada en contra de una asociación de gatos, como podremos comprender. Faltaría una plataforma. O plataforma, bueno. Que piensan incluso que los monumentos serían un recipiente magnífico, formidable, como muchos sitios, formidable. En Atenas, en Roma, en muchos sitios. Vamos rápido, que no tenemos... Vamos muy rápido. Perros sueltos, el pan nuestro de cada día y a todas horas, sin bozal. Sin bozal y sin correa. Tanatorio, paso peatonal. Ha llovido en estos últimos días y seguirá lloviendo si Dios quiere. Yo creo que el ayuntamiento está encantado aunque no llueva, porque es la única manera de que la gente no sufra la lluvia cuando va caminando
y esas baldosas sueltas que hay por todas las calles y zonas, empezando por la calle Santa Eulalia y la Rambla, en la cual los baldosines sueltos absorben el agua, cogen charquitos, uno pisa, es un salto de agua e inmediatamente se moja uno los pies o las piernas o lo que sea. Eso es premio, el premio. Hay dos premios, esa cuando llueve o pisar una mierda de perro. Son los grandes premios que podemos tener en esta ciudad. Mérida sigue a oscuras. He apuntado determinados sitios, calle Teniente Flonesta, en la avenida de la Corchera, en la Rambla, Marquesa de Pinares. Son calles que no hay iluminación pública. Y menos mal que hay algunos locales comerciales que son los que realmente iluminan. Pasos peatonales un poquito elevados. Hornito. Paso peatonal al tanatorio. Rotonda de las Lomas, segunda vez que lo denuncio. En la Rotonda de las Lomas, en la zona esta que antes de llegar a la gasolinera, antes de llegar a las Lomas, han abierto una rotonda. Pues si alguien pasa por ahí andando o en coche, verá cómo la zona peatonal tiene puesto unos contenedores encima de lo que debiera ser una boca de iluminación o una tapadera. Y ahí se puede resbalar a alguien y pasarle algo. Vuelvo a insistir, presencia de la policía uniformada. Que se vea a la policía. Que da gusto ver a la policía, hombre. Que no se escondan, que se les vea. Que eso viene bien para la libertad y para la seguridad. Por último, patinetes, bicicletas por zonas peatonales. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Ya en Barcelona hemos tenido la noticia de que un patinete ha matado a una señora de 85 años. Que la pobre estaba cometiendo la gran irregularidad de ir andando por una zona peatonal y como iba alguien con un patinete se la lleva por delante y ha muerto la señora. ¿Estará tonta esa señora aquí por una zona peatonal? ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo se nos ocurre por zonas peatonales cuando tienen preferencia lo de los patinetes y las bicicletas llenas de progresía en dirección prohibida o subidas en la acera? Curiosamente, con las huelgas que hay, sabéis, de tren en Francia, en París, se ha incrementado, debido precisamente a la huelga de tren, un 40% los accidentes causados por patinetes. Porque hay más gente circulando por la calle al no poder transitar. Los sindicatos, muy en su línea, han tildado de esquiroles a los que iban en patinete, por el día que rompían la huelga. O sea, una cosa. Bueno, nos vamos, señores, no hay tiempo para más. Nos hemos pasado. Tenemos que hablar el próximo día del tema de la reactivación de las obras de acceso a Mérida ferroviarias. Pues será ya después de Año Nuevo, ya en Reyes, cuando volvamos de nuevo. Que esperemos que para la pasarela que hay detrás de la altura de las Escolapias para ir al río, esté arreglada. Llevamos ya más de 3 meses. Hay que hablar, eso es peor que el Escorial. Hay que hablar seriamente del ferrocarril. Aquí nos vamos, señores, no hay tiempo para más. Agradecer, como siempre, a nuestros picoteros su análisis. Gracias a Domingo Hidalgo. Gracias. Gracias a Antonio Vélez. Un placer. Feliz Navidad. Y gracias a Rafael. Y a ustedes agradecerles, como siempre, su atención, instándoles a que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Y emplazándolos a una nueva edición de La Picota. Será mañana jueves, en torno a las 10 menos cuarto de la noche. Hasta entonces, buenas noches y sean felices.